siempre pensamos, no, de los que no estaban organizados a los que sí estaban organizados. Y estos grupos organizados, sindicatos, centrales campesinas, empresarios oligopólicos, universidades públicas, todos estos grupos van a tener privilegios que se van a mantener y van a crecer en el tiempo y que al día de hoy no son muy costosos, extremadamente costosos. Y hoy tenemos que resolver esos problemas. Recientemente el presidente de la República extinguió Luz y Fuerza del Centro, en donde teníamos un caso específico, probablemente extremo, de estos grupos corporativos con muchos privilegios, pero esto ocurre en muchísimas otras partes de la economía. Romper eso nos permitiría hacer una economía competitiva. Entonces el régimen de la revolución no nos dejó ni la posibilidad de construir una democracia fácilmente porque no hay ciudadanos, y no nos dejó la posibilidad de construir una economía competitiva por los grupos privilegiados. En consecuencia, pues fue muy costoso ese régimen. Que siguen privilegiados hasta hoy. Hace unos días vemos cómo en la Cámara de Diputados aprobaron justamente aumentar impuestos solamente a unos sectores y a otros no. Por ejemplo, exentan a la telefonía celular, a la telefonía móvil, pero se la dejan a otros servicios de telecomunicaciones, cuando la propuesta justamente recaudatoria y la justificación del presidente era aumentar el ingreso para ayudar a los pobres, y justamente el grueso de ese impuesto, en el caso de las telecomunicaciones, estaba en la telefonía móvil, pero resulta intocada y casualmente pues el dueño de la principal telefónica es el hombre más rico de México. Así es, efectivamente, los grupos privilegiados no son solo de sindicatos o campesinos, también empresarios. La mayor parte de los grandes empresarios, probablemente todos los grandes empresarios de México, se construyeron al amparo del Estado. Algunos en los años 20, otros en los años 50 y otros más recientemente, pero todos se han hecho desde el Estado. Y este es un problema muy serio. Esto los economistas que se dedican a estudiar el tema le llaman el capitalismo de compadrazgo. Porque realmente no es la competencia la que genera a los empresarios exitosos, sino la amistad con el Estado. Y esto son privilegios que nos cuestan a todos los demás. Cuando a Salinas se le festejó mucho que corrió a la quina y que corrió a Jongitud y que abrió México a la competencia, en realidad lo único que se hizo fue sustituir personas. Y las élites económicas en México también sustituyeron personas. Tú mencionabas a quien es dueño de la Telcel, que es una empresa muy grande, el hombre más rico de México, que se vuelve muy exitoso después de los tiempos de Carlos Salinas, pero es una sustitución de personas. Esto no hizo que la economía fuera más competitiva, y lo que necesitamos es una economía competitiva, lo que necesitamos es una sociedad democrática, y eso es lo que nos cuesta mucho trabajo construir, porque el régimen de la revolución iba en sentido opuesto y seguimos con resabios de ese régimen. Estamos conversando con Macario Esquetino sobre su obra 100 años de confusión, de Editorial Taunus. Por favor, háblenos, denos sus opiniones al 52 30 30 60 o al 01 800 00 efecto, o mándenos un correo electrónico a contraportada@efectotv.com. Regresamos. Seguimos conversando con Macario Esquetino sobre su libro 100 años de confusión, México en el siglo XX, de Editorial Taurus. Macario, antes de ir al corte, recordabas que uno de los sectores privilegiados, además de las empresas que estábamos comentando ahorita, son los sindicatos. Tomabas el ejemplo de Luz y Fuerza del Centro, una empresa que pues, las cifras que conocemos son apabullantes, su ineficiencia, los grandes privilegios sindicales. Yo no tengo memoria, quizá porque sea muy joven, pero de una decisión de este tipo, que va justamente en el sentido de romper con los privilegios corporativos para generar mayor nivel, digamos, de eficiencia en los recursos del Estado y, en su caso, de competencia y de competitividad en sectores estratégicos como el energético. Efectivamente, yo creo que es una decisión histórica, la decisión del presidente Calderón de extinguir Luz y Fuerza del Centro y golpear a este sector privilegiado corporativo.
en mi opinión, es la decisión más importante que toma un presidente desde la nacionalización de la industria petrolera. No estoy comparando las dos decisiones en sí, sino que la construcción del régimen que hace Lázaro Cárdenas entre 1935 y 38 culmina precisamente en la nacionalización de la industria. Desde entonces nadie toca jamás a las estructuras corporativas. Comentábamos hace un momento el caso de Carlos Salinas, tan festejado, no tocó en absoluto las estructuras, fue cambio de personas. Esta es la primera decisión que realmente va contra la estructura social corporativa que sostenía este régimen de la revolución, y en ese sentido es histórica. Si a esta decisión le siguen, como yo espero que ocurra, decisiones similares en el sector de los empresarios, en otros grupos sindicales también privilegiados, me parece que estaremos procediendo ya al derrumbe definitivo de la Revolución Mexicana, y eso será un gran avance para México, porque entonces podremos convertirnos en esta economía competitiva, en esta sociedad democrática que deberíamos ser y que hoy no podemos serlo por estos grupos que siguen privilegiados como lo estuvieron en aquel régimen. ¿Analizas tú en tu libro que en realidad entonces el régimen de la Revolución fundamentalmente lo que hizo fue administrar, contener a través de estas estructuras corporativas, pero que en realidad poco ayudó a generar un país competitivo, generador de riqueza y de empleo y sobre todo de ciudadanos? Así es, durante el siglo XX México no es un país competitivo. Nos acostumbramos a pensar en el milagro económico de 1940 al 70, que crecimos mucho. En realidad no crecimos mucho, crecimos lo mismo que creció el mundo entero en promedio, 3% por habitante. Los 30 años anteriores no habíamos crecido nada, entonces apenas estábamos recuperando lo que no habíamos crecido. En realidad México no crece por eso. Pongo en alguna parte en el libro una comparación con Japón. Cuando empieza el siglo XX, México es un país más rico que Japón, crecemos más rápido que Japón, hasta que nosotros entramos en nuestro proceso de revolución y luego en la creación del régimen, y mientras nosotros estamos haciendo eso y construimos un régimen que no genera riqueza, Japón crece y crece y crece, y hoy tiene un ingreso por habitante 4 veces mayor que México. Ese es el costo de la Revolución Mexicana. Haber perdido esa posibilidad de crecimiento, no haber generado una sociedad democrática, y todo porque el régimen pues, se hizo para controlar al país en beneficio del grupo que ganó la revolución, que ganó la guerra civil. Digo, se entiende que así haya sido, pero pues ya pasó mucho tiempo y yo creo que ya es momento de hacer las cosas distinto. Macario, ¿estás pensando en alguna nueva obra? ¿Estás pensando en alguna nueva investigación sobre... pues ya dejaste en claro el siglo XX, algo que tenga que ver con el futuro? De hecho, me parece que no dejo totalmente claro lo que ocurre en el siglo XX, porque termino más o menos en 97 en el libro, que es cuando termina el régimen de la revolución, pero la última parte creo que no está analizada con la profundidad que podría hacerse y que creo que nos ayudaría mucho a entender lo que está pasando. Entonces, hace muy poco tiempo empecé ya a darle vueltas a la idea de explicar fundamentalmente lo que ocurre de 1965 en adelante, que es cuando lo que podía hacer el régimen se agotó, y desde 65 en adelante México empieza a vivir de deuda externa y de petróleo, y en este 2009 se acaba el petróleo. A partir de 2010 ya no vamos a poder vivir como los 45 años pasados, vamos a tener que hacer las cosas muy distinto, y creo que vale la pena escribir acerca de ese tema, qué es lo que vamos a hacer, porque nunca hemos vivido en México pagando impuestos y trabajando, y el próximo año ya nos toca. Pues vamos a estar muy atentos, ojalá y esta obra llegue pronto, y te invitaremos, por supuesto, a que platiquemos de ella. Sí, será un placer, gracias. Yo le invito a ustedes a que vayamos a conocer ahora las recomendaciones editoriales de esta semana. ¿Qué hay ahora, digamos, recomendable para leer? Yo le recomiendo que lea un libro que además en esos tiempos difíciles se hace indispensable. La felicidad, de Richard Layard, de Editorial Taurus. Hoy les hablaremos de otro libro de Editorial Taurus llamado La felicidad, lecciones de una nueva ciencia, escrito por Richard Layard, fundador del principal centro de investigación económica en Europa, adscrito a la London School of Economics. Layard es uno de los economistas más conocidos en el Reino Unido y un asesor especializado en desempleo y desigualdad del gobierno laborista. Su tesis ante el concepto de felicidad se basa en que primeramente debemos comprender las condiciones que generan la verdadera felicidad y después poner todo nuestro empeño en lograrlas. Combinando psicología, neurología, sociología y economía aplicada,
Richard Layard ha llegado a algunas conclusiones firmes y sorprendentes sobre lo que causa en los seres humanos la felicidad. Su libro cuenta con 2 grandes bloques: el problema, ¿por qué no somos felices? Y la solución, ¿qué podemos hacer al respecto? Y no se contenta con hablar de soluciones desarrolladas por sabios occidentales, sino también se sumerge en conceptos orientales que avalan la idea de que la felicidad es un estadio intrínseco del ser humano. Entonces, ¿por qué nos sentimos tan infelices? La felicidad, lecciones de una nueva ciencia, es un libro necesario en nuestra biblioteca para compartirlo en familia y ejercitar el músculo facial que ayuda a conectarse con la felicidad, la risa. Pues fue un honor contar con su compañía. Estuvimos conversando con Macario Schettino. Macario, muchas gracias por haber venido. Al contrario, realmente es una plática muy agradable, muy provechosa, porque verdaderamente nos deja la idea de lo que es el siglo XX en México y sobre todo lo que tenemos que hacer para que no siga siendo así. Eso es lo más importante. Eso Muchísimas es gracias. lo más importante. Y a usted le agradezco que nos haya seguido. Por favor, le recuerdo que nos envíe sus comentarios a contraportada@efectotv.com o al 52 30 30 60 o al 01 800 00 Efecto. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos en la próxima emisión.